Muy buenas, futuros compañeros. Bienvenidos una vez más a los vídeos de ayuda para la preparación de las pruebas para la empresa municipal de transportes de Madrid. Os dejo con mi compañero José para que os proporcione unas pautas a seguir en cuanto a los test de personalidad. Hola a todos, aspirantes. Bienvenidos a Entrena. Me llamo José y voy a explicaros ciertos aspectos del test de personalidad. Ya sé que ese test os pone nerviosos, pensáis que es muy difícil, pero ya veréis que con unas cuantas indicaciones al final adaptamos la mente al perfil que nos piden y podemos perfectamente dar la talla para lo que nos piden en la MT. Así que prestad atención a lo que os voy a decir. Hola a todos, vamos a hablar un poquito del test de personalidad. Antes de hablar de ningún parámetro, lo que tenemos que tener en cuenta son ciertas cosillas. Lo primero, no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero entonces claro, ¿por qué hay respuestas que no nos valen? Porque el test de personalidad es como el tiro al arco. Cuando tiramos, si damos en la diana, perfecto. Si no damos en la diana, pero nos quedamos cerca, también nos puede valer. Pero hay que intentar ser lo más preciso posible. Así que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, pero hay que ser preciso a la hora de contestar. Además, tened en cuenta que una sola pregunta no me evalúa en un parámetro, es el conjunto de las preguntas. Así que además es importante no mentir y a veces no mentir sin querer, es decir, en una pregunta pongo una cosa, en la otra me desvío un poco. Bueno, ahí al corregir el test puede considerarse que se está mintiendo, pero ya os digo que es sin querer. Además, también hay que tener en cuenta que pregunta a pregunta me dicen cosas de forma diferente. La pregunta 4 es como la número 40, pero me lo preguntan desde un punto de vista diferente. Aunque cueste, hay que tener en la cabeza, según hacemos el test, lo que vamos contestando. Otro error también es que somos sinceros en algunas cosas que no podemos serlo. Es decir, a mí me preguntan, ¿me gusta leer? Totalmente de acuerdo, vamos a decir que sí. Si no os gusta, no pasa nada, pero ¿y si hay una pregunta más adelante en la que dice, me gusta leer cosas de mi sector? Ahí hay que poner que sí, que os gusta leer. Y si ponéis que no, ya estáis mintiendo. Entonces, algunas cosas no atienden a la sinceridad y tampoco atienden a la vida real. A veces me preguntan, antepongo los intereses de la empresa a los míos. Eso no. Primero yo y luego la empresa. Si no me quiero a mí mismo, si no cumplo con mis cosas, ¿cómo voy a hacer las cosas de la empresa? Y a veces me decís, ya José, pero es que en la vida real, sí, en la vida real es diferente. Pero para el test tenemos que tener en cuenta que vivimos a veces en un mundo diferente para algunos parámetros y algunas preguntas. Dicho todo esto, ahora sí vamos a hablar de algunos parámetros en concreto. A continuación vamos a hablar de la comunicación, de esa capacidad de hablar y comunicarnos con otras personas. Evidentemente va a ser un parámetro muy importante para el test de personalidad. ¿Habláis bien en público? Claro que sí, vais a hablar con pasajeros y a veces tendréis que comunicarles cosas a todos ellos. Si se estropea el autobús, os bajáis del asiento y se lo comunicáis a la gente. Y lo hacéis con respeto, utilizando buenas palabras, sabiendo dirigiros, sea cual sea el nivel cultural de todos ellos. Así que tenéis buen vocabulario, sabéis hablar en público, comunicáis bien a la gente y la gente os entiende. Así que, fijaros, tenéis un volante en la mano, pero también tenéis un buen tesoro en la boca a la hora de comunicaros. Os comunicáis bien con la gente. Ahora vamos a tratar
las preguntas que tienen que ver con salud y las preguntas que tienen que ver con vacaciones o días libres. No son preguntas muy habituales, o a lo mejor no aparecen muchas en cada test, pero son preguntas que os llaman mucho la atención, cómo hay que responderlas y cómo hay que pensar en ellas. Vamos primero con salud. Mira, la salud tiene que ser algo muy importante para nosotros. Sin salud no podemos trabajar. Así que en todas esas preguntas donde dice, ¿iría gravemente enfermo a trabajar? No, en total desacuerdo o nunca. Depende de la respuesta extrema negativa que haya. En esas preguntas que dice, ¿antepongo la empresa a mis necesidades? No. Primero mis necesidades y luego la empresa. Y, por otro lado, el tema de vacaciones. ¿Iría a trabajar en un día libre? Pondríamos ahí de acuerdo o a menudo, un medio positivo. ¿Por qué? Porque dice iría a trabajar. Iría es un verbo incondicional y como su nombre indica, está sujeto a una condición, algo puntual. Iría a trabajar, sacrificaría un día libre, de acuerdo, por algo puntual. A veces os lo pone. Iría a trabajar por un caso particular o en un momento extraordinario, ¿vale? Si no lo ponen un verbo incondicional, iría, sacrificaría, ya lo está diciendo, aunque no lo ponga en la frase, es algo excepcional. Si pusiera, voy a trabajar en mis días libres, no, eso sería un extremo negativo, porque si no, no descansamos. Hay que descansar. Si sacrificamos el descanso es por algo puntual. Ahora vamos a hablar del trabajo en equipo. A muchos os sorprende ese parámetro, porque decís, pero si yo conduzco solo, sí, conducís solos, pero no es lo mismo hacer una tarea que el trabajo en sí. Vuestra tarea es conducir, pero el trabajo es que todo salga bien. Para eso tenéis que coordinaros con el taller, por ejemplo, si hay alguna avería en el autobús, para que ese autobús siga funcionando, os coordináis con el taller, trabajáis en equipo con el taller. Si cuando estáis conduciendo hay algún problema, porque de repente hay una avería, hay un accidente y tenéis que desviaros, trabajáis en equipo con la central, alguien que os indique. Y también, en cierto modo, trabajáis en equipo con los pasajeros. Para que un pasajero llegue bien a su destino, si os pregunta cómo ir a tal sitio o en qué parada tiene que bajarse para acudir a tal edificio, tenéis que guiarle un poco también a esa persona. Por lo tanto, también trabajáis en equipo con los viajeros. Así que sí, conducís solos, pero vuestro trabajo influye en otras cosas más generales. Así que muy importante que estéis a favor del trabajo en equipo y sobre todo, cuando se trabaja en equipo, lo que sale bien y lo que sale mal no es 100% culpa vuestra, es culpa de todo el mundo. Así que no podemos asumir la responsabilidad de cuando algo sale mal o bien en un equipo. Trabajamos en equipo, respetamos las tareas de los demás y la responsabilidad es un cúmulo de la tarea de cada una de las personas. Así que ya sabéis, trabajo en equipo, sí, muy importante para lo que queréis hacer en la EMT. Bueno, aspirantes, estas son algunas de las pautas que tenéis que tener en cuenta. En siguientes vídeos seguiré dándoos indicaciones, directrices de cómo contestar el test para que poco a poco le perdáis el miedo y veáis que no es para tanto. Así que interiorizad lo que os voy diciendo, practicadlo con calma y ya veréis que poco a poco vais mejorando.